Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al programa El Camino de Dios. Les habla el More Joseph, director del Ministerio Jaim, y le doy gracias al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios y Padre de nuestro Señor Yeshua el Mesías, el Santo Rabí, que nos ha dado la oportunidad de vivir una vida, un día más en este mundo. Una de las cosas que aprendemos del pueblo de Israel es que todas las mañanas, al abrir los ojos, los que tienen temor de Dios dicen: Te agradezco, Rey viviente y eterno, por devolverme el alma en tu misericordia. Grande es tu fidelidad. Y este es el primer paso para reconocer la soberanía del Creador y reconocer que nuestra existencia en este mundo es por su propia voluntad. En el momento que el Creador desee que nuestra existencia desaparezca, no volveremos a abrir nuestros ojos, al contrario, se nos cerraría. Hoy nos encontramos en el día primero del mes de febrero del año 2026, que equivale al día 14 del mes de Shevat, de acuerdo al calendario de Hillel. Esto significa que estamos ya prácticamente a mitad del mes de Shevat, y después del mes de Shevat viene el mes de Adar, y después del mes de Adar viene el mes de la Pascua. Este año, de acuerdo al calendario judío, eh, el mes de la Pascua comienza en el día, o mejor dicho, sí, el mes de la Pascua comienza en el día primero de abril del año 2026, donde al anochecer se hace la tradicional cena de Pesaj, donde en nuestro caso, como discípulos del Nazareno, hacemos el memorial del Mesías, donde el Mesías le dijo a sus discípulos que en el día de la Pascua, al anochecer, coman pan y vino y tomen vino en memoria de él. Y nosotros, como discípulos del Santo Maestro, hacemos esto todos los años en la fiesta de Pascua, conmemorando la vida del Santo Maestro y a la misma vez el recuerdo de la salida de Egipto para el pueblo de Israel, y el significado que tiene ambos sucesos en el plan divino del Santo Creador. El día de ayer, el día 31 de enero, estuvimos en nuestro centro de estudio, el Centro de Estudio Hebraico El Camino Nazareno. Se encuentra ubicado en la carretera 511, kilómetro 1.8 del barrio Real Anón en Ponce. Allí nos reunimos todos los sábados a partir de las 9 de la mañana, donde tenemos nuestra tradicional tiempo de rezos y oraciones, y luego extraemos nuestro Sefer Torah, nuestro rollo de Torah. Nosotros tenemos, gracias al Eterno, un rollo de Torah que tiene cerca de 70 años, y el Eterno bendito sea nos ha dado la oportunidad de tenerlo en nuestra posesión, y parte del servicio de lectura de lo que hacemos los sábados como discípulos del Maestro Nazaret es la lectura de Moisés, porque nosotros sabemos, y así nos lo muestran los escritos nazarenos, que Jesús seguía todos los sábados, iba a la sinagoga y leía la Sagrada Torá con sus hermanos judíos. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Jesús el Nuevo Testamento no existía. Y ya para el tiempo de Jesús existía la tradición de leer una porción de Moisés y una porción de los profetas todos los sábados en la sinagoga y hablar sobre esta. O sea, hacer un midrash, un comentario, una enseñanza con respecto a esa porción, y exponer y explicar lo que este texto representaba para el tiempo presente y la audiencia que estaba en ella. ¿Por qué? Porque los nazarenos entendían, y así lo enseña la carta a los judíos creyentes en la mesianidad de Yeshua, que la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo. Cuando este texto usted lo está leyendo, él no se está refiriendo de ninguna forma a los evangelios, ni a las cartas paulinas, ni a su propia carta a los hebreos, ni a revelaciones, ni las cartas de Juan, ni a las cartas de Pedro. ¿Por qué? Porque en el tiempo que ellos están escribiendo esto, o el autor está escribiendo esto a esta audiencia judía, el Nuevo Testamento no existía. Y por eso hemos hecho mucho énfasis en este programa de radio, la importancia, hemos hablado muchísimo de la importancia de regresar a estudiar la Biblia que Jesús conocía, y a su vez intentar entenderla desde el punto de vista de la audiencia que está escribiendo y la audiencia que está recibiendo. ¿Por qué? Porque aunque nuestra Biblia esté traducida al español, la audiencia que está recibiendo estos textos es una audiencia de pensamiento conceptual judío. Aunque usted tenga textos escritos en griego o textos escritos en arameo, no significa que la audiencia no está pensando como judío. Y una de las cosas bien importantes cuando leemos los escritos nazarenos es tener en cuenta de que estos autores pensaban como judíos.
Y esto significa que nosotros tenemos que conocer entonces cómo pensaban los judíos con respecto a las cosas, con respecto al Creador, con respecto al Mesías, con respecto a la creación, con respecto a la redención. ¿Cuál es el, el- el pensamiento conceptual de estos temas para así poder entender mejor lo que se está hablando en este texto? Un ejemplo de esto lo vas a encontrar en el encuentro que Tomás tiene con el Santo Mesías resucitado, donde Yeshua le dice, tócame a Tomás, y Tomás lo toca y le dice al Santo Mesías, le dice, mi Señor y mi Dios. Y uno leería esa palabra en español e inmediatamente le da un sentido gentil a esa palabra. Pero cuando usted estudia la Torá y estudia el pensamiento conceptual judío, sabe que lo que Tomás está diciendo ahí no es un concepto extraño al pensamiento conceptual judío. Usted va a tener ejemplo de esto en el libro de Éxodo, donde Dios le dice a Moisés que él sería para el faraón Elohim. Esto significa que Moisés se comportaría con la misma o actuaría con la misma autoridad y poder que tiene un ser divino que en el pensamiento conceptual de la Biblia estos creían. En el caso del Mesías, el Mesías es considerado el juez establecido por Dios desde antes de la fundación del mundo, y él estaría investido en el poder de Dios para ejecutar tal juicio. Así que cuando Tomás le está diciendo al Mesías, mi Señor y mi Dios, Tomás está reconociendo no solamente de que el Mesías es el Señor de sus discípulos, sino que el Mesías posee tal poder y autoridad de parte de Dios sobre todo el mundo. Y no solamente esto, también se pensaba en el pensamiento conceptual judío que un rabino que está bien apegado a Dios, un sádic, un justo, porque recuerde que a Jesús sus discípulos le llamaban rabí, o sea, mi maestro, también le llamaban el santo y el justo. Esto es en hebreo kadosh y sadik. Son conceptos judíos que significan un hombre que se ha separado para Dios, un hombre que es puro, y un sadik que es una persona que se conduce en el mundo de forma recta, de forma correcta, y una persona que se conduce con el temor a Dios, pero el temor ahí, Irat, Hashem, significa un temor reverencial, no un temor en el sentido de miedo. Cuando los santos nazarenos, o mejor dicho, los nazarenos llamaban al santo rabí, rabí, mi maestro, le llamaban también Señor, mi amo, o sea, en el sentido de reverencia y respeto. Le llamaban el santo, que significaba que él vivía una vida de apego al eterno bien elevada, un hombre apartado de la cotidianidad o de la inmundicia del mundo, y también le llamaban el santo Sadik, o sea, el justo de Dios, es porque ellos veían en su maestro el modelo de lo que significa ser imagen de Dios. Y estos son conceptos que nosotros hemos divorciado, o sea, divorciado o desconocemos, y cuando leemos estos términos en los escritos nazarenos, le damos un significado diferente a lo que se está hablando. Y esto hacemos en nuestro centro de estudio. Nuestro centro de estudio, como le dije, está ubicado en la carretera 511 del barrio Real Anón en Ponce, específicamente en el kilómetro 1.8, en el centro comercial Plaza Real Anón. Si usted quiere alguna vez visitarnos, está invitado a hacerlo. Nos reunimos allí todos los sábados a partir de las 9 de la mañana con nuestras reuniones hasta las 12:30, o mejor dicho, hasta la 1 de la tarde, donde de seguro que si no llega a ser, porque nuestro cuerpo empieza a pedirnos alimentos, nos extenderíamos hasta más tiempo, porque cuando las palabras que se enseñan son vivas, las personas que están allí presentes no se quieren ir. Y ayer estuvimos estudiando la sección Beshalach. Beshalach es la sección número 16 del estudio anual de la Torá. Esta se traduce como y envió o salió. Esto está en Éxodo 13, 17 al 17, 16. Y también leímos las Haftará, Jueces 4:4 al 5:31. Los escritos nazarenos leímos Mateo 14, 22 al 23. Y el Shabbat de ayer, el sábado de ayer, es conocido como Shabbat Sirá, Shirá, el Shabbat de la canción, o el Shabbat del cántico. Y esto porque en la lectura de Beshalach se encuentra el famoso cántico del cruce del Yam Suf, el cruce del mar de los juncos. Y también en la Haftará leemos el cántico de Débora. Y estos dos cánticos están relacionados,
Ayer tuve la oportunidad de hacer esa lectura y por eso es que se conoce como Shabbat Shirah, el Shabbat del cántico. Y estuvimos hablando ayer, entre otros temas, de muchos temas, de cómo Dios llevó a Israel a una encerrona para mostrarle con esta acción cómo Él tiene control de todo lo que existe a tal nivel de que Él puede hacer que el faraón pueda perseguirlos y a la misma vez hacerlos desaparecer. También hablamos de ciertos conceptos místicos que están dentro del texto, que no nos es permitido en este momento hablar en esta emisora de radio, porque tendríamos que hablar de un trasfondo primero para poder eh, eh, abundar más sobre ello. Pero fue una lectura muy interesante y lo hacemos así todos los Shabbat, y hacemos lo posible de poder repartir a los que están presentes la lectura que vamos a estar haciendo y los comentarios que también está acompañado de ellos. Así que les extendemos esta grata invitación. De aseguro que usted verá algo diferente e incluso se quedará sorprendido porque entonces verá cómo Jesús hacía cuando él visitaba la sinagoga todos los sábados. Y hemos hablado muchas veces sobre ese tema. Si Jesús de Nazaret estuviera caminando entre nosotros hoy, de seguro que él iría a una sinagoga judía el sábado. Y lamento decirlo así, no iría a una iglesia, porque en el tiempo de Jesús el concepto de una iglesia reunirse los domingos no existía. Y incluso jamás pensó que un grupo de seguidores de su mesianidad, o sea, los creyentes de su mesianidad, específicamente gentiles, iban a establecer un día sagrado por encima del que ya Dios había establecido y que él observaba. Amigos, son cosas que debemos conocer y debemos considerar. Y no es con el ánimo de atacar una religión, es para que entendamos la realidad histórica de los sucesos, la realidad histórica de las cosas que tenemos en nuestras manos, como la Sagrada Escritura, para así a la misma vez poder identificar quién realmente es Jesús de Nazaret y cómo él vivió y pensó. Y hoy eh, quería aprovechar el tiempo que tengo con ustedes para continuar hablando de estos temas y tocar el tema de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso fue un fariseo que no abandonó su pensamiento conceptual fariseo, pero sí abandonó lo que él aspiraba en la vida como fariseo por seguir la misión que Jesús le había encomendado a él. Una de las cosas bien importantes, y le hemos mencionado muchas veces en este programa de radio, una de las cosas importantes a entender cuando leemos los escritos nazarenos es que los primeros discípulos creían que Jesús de Nazaret iba a regresar en el tiempo de ellos. Cuando usted, amigo, y lo hemos dicho muchas veces en esta red emisora, cuando usted tiene eso en cuenta, lo que usted está leyendo cambia completamente ante sus ojos. Específicamente las cartas paulinas y las demás cartas que tiene en su mano, que sus autores de ninguna manera pensaron que éstas iban a convertirse en una Biblia o un testamento nuevo que había de reemplazar lo que ellos conocían. Y el canon que tenemos hoy es el resultado de una situación que ocurre en los siglos finales del segundo y el tercero, comenzando el tercero, por causa de un hombre llamado Marción, y yo le hemos dicho aquí en esta emisora. Esta persona comenzó a hacer una selección de qué cartas de Pablo él iba a considerar autoritativa y qué evangelio él iba a considerar autoritativa. Incluso él tenía su propia versión del evangelio de Lucas, y él entendía que todos las demás cartas de Pablo que podían estar circulando entre ellos y los demás evangelios que estaban circulando entre ellos, él las rechazó y entendían que eran muy judías y él no quería nada que ver con los judíos. Y en este sentido, por causa de esto, se levantan unos hombres gentiles y luchando contra esa herejía, según el punto de vista de ellos, de Marción, ellos entonces establecen un canon para desafiar, o mejor dicho, ir por encima a lo que estaba haciendo Marción en el tiempo de él. Y por eso es que hoy día usted tiene lo que se conoce como el canon del Nuevo Testamento. Si no fuera por ese suceso, amigo, no tuviera hoy en día un canon del Nuevo Testamento. Y esto es bien importante conocerlo. ¿Por qué? Porque si entendemos este dato histórico, podemos entender entonces que en el tiempo de Jesús, en el tiempo de Pablo, el Nuevo Testamento no existía y ellos no consideraban sus propias cartas, como en el caso de Pablo, Pedro y Juan, o Judas, o Jacobo el Justo, que está escribiéndole a judíos. Incluso Lutero quería sacar la carta de Jacobo el Justo de la Biblia porque la consideraba
muy judía en el sentido de dando un énfasis grande a la observancia de la ley de Dios. Claro, Jacobo le está escribiendo a judíos y al judío se le dio el pacto del Sinaí y se le dio la responsabilidad de vivir, observar y emular las palabras escritas en la Torá. Por consiguiente, es lógico entender que Jacobo, escribiendo a las tribus que están en la dispersión, haga un énfasis bien importante en la observancia de la vida judía y los preceptos que Dios había dado. Y Lutero intentó sacar esta carta dentro del canon del Nuevo Testamento porque entendía que iba en contra de la gracia que estaba predicando Pablo. Pero son dos audiencias diferentes. Hemos dicho muchas veces en esta red emisora que Pablo de Tarso le escribió a una audiencia judía, a una audiencia judío-helena también. Y esto es sumamente importante entenderlo, específicamente más la inclinación de Pablo a ir a los gentiles y escribirle a esta audiencia gentil que ya tenía de cierta forma un trasfondo, un conocimiento de lo que usted conoce como el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea. Esta audiencia de Pablo en un principio eran personas que ya habían escuchado a Moisés. Pablo no fue a lugares donde no habían sinagogas judío-helenas. Pablo fue a lugares donde habían sinagogas judío-helenas y los gentiles que eran conocidos como temerosos de Dios, que estaban allí por causa de la invitación que Pablo está haciendo, en la autoridad del Mesías, de darle un lugar en la salvación que él entendía que habría de manifestarse en el tiempo de él. Estos seguían a Pablo y continuaban, entendían que Pablo era la autoridad de ellos en el sentido de la enseñanza de cómo debían vivir. Y Pablo, con este trasfondo de pensamiento apocalíptico y escatológico, le está enseñando a los gentiles cómo deben vivir en lo que el Mesías viene. Pablo hace un énfasis importante de no tienes que convertirte en judío ni vivir como judío para ser salvado del día del eterno grande y terrible que habrá de manifestarse cuando el Mesías descienda con la autoridad de Dios, con trompeta, a buscar a los que son de él. Y lo que usted conoce como el concepto del arrebatamiento, amigos, es la idea del arrebatamiento que se predica dentro de la iglesia en estos tiempos recientes, dentro del cristianismo presente. Es importante entender que su trasfondo es puramente judío. Y Pablo no está enseñando algo nuevo a la audiencia. Bueno, para la audiencia era algo nuevo, pero para el pensamiento conceptual judío no era algo nuevo. Los profetas hablan, y al igual que Moisés, hablan de cómo el Eterno recogería a los dispersos de las cuatro esquinas de la tierra y los plantaría en el monte que el Eterno había establecido, y ellos se convertirían en árboles que producen buen fruto. Y sería él le llama el renuevo de mi plantío, dice el Eterno en otro lugar en los profetas. Y este es el trasfondo que está en la mente de Pablo cuando le está diciendo a los gentiles que el día del Señor no va a venir secretamente, sino que va a venir que todo el mundo va a ver ese día, y cuando el Mesías descienda con la autoridad divina de su Padre, o sea, cuando Dios envuelva la nube de la presencia divina en el Mesías descenderá con esta autoridad y recogerá a los dispersos de las cuatro esquinas de la tierra, a los dispersos del pueblo de Israel y a los gentiles que lo esperan a él. Y esto es lo que está en la mentalidad de Pablo cuando le dice a los gentiles de Tesalónica que el Mesías vendría, no vendría en secreto, sino regresaría en un momento donde todo el mundo lo ve. Pero recuerde que Pablo está escribiendo a un grupo de personas en Tesalónica hace 2000 años atrás, a este grupo de personas que son creyentes en la mesianidad de Yeshua, que son discípulos de Pablo y a la misma vez discípulos del Mesías, porque Pablo es un enviado del Mesías. Pablo está formando discípulos para el Mesías de entre los gentiles. Pablo está dando una serie de leyes que los gentiles deben observar en lo que el Mesías regresa, porque él sabe que cuando el Mesías regrese, lo que va a dominar el mundo del reino mesiánico es la ley de Dios. Esto es lo que dice el profeta en el capítulo 11, cuando habla de que él regirá al mundo con justicia. Cuando dice en otro lugar, las islas esperan su Torá. O sea, estamos hablando de que el Mesías, cuando establezca el reino mesiánico, el mundo entero será guiado por la Torá que Dios le dio a Israel en el Sinaí. Ahora, este trasfondo es
tan importante comprenderlo al momento de leer a Pablo de Tarso y entender que Pablo de Tarso no escribió para generaciones 2000 años después. Cuando Pablo de Tarso, por ejemplo, le dice a los de Gálatas que por las obras de la ley nadie sería salvo, sino por la fe en Yeshua el Mesías, Pablo está hablando desde una perspectiva escatológica. El Mesías está cerca por venir y el Mesías va a venir para aquellos que lo esperan. Aquellos que lo esperan serán salvados de la ira divina. Y con esto significa que no necesita un gentil hacerse judío para salvarse de ese día. Hacerse judío en el pensamiento conceptual de Pablo no es otra cosa que circuncidarse y guardar toda la Torá que Hashem le dio a Israel en el Sinaí. Pablo de ninguna forma estaba en contra de la Torá del Eterno, pues si estuviera en contra de la Torá del Eterno estaría en contra de Dios, pues Dios le dijo a Moisés, y también habló por medio de los profetas, que su palabra nunca sería borrada, que incluso la elección de Israel nunca sería eliminado. Y el Mesías, quien es un enviado de Dios, afirma esto en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo, cuando él dice que él no vino a dejar sin efecto la ley y los profetas, sino a cumplirlo. Y muchas personas piensan que cuando decimos cumplirlo, es que si ya el Mesías lo cumplió, quedó sin efecto. Y amigo, escuche bien lo que le estoy diciendo. Los gentiles no tenían ni tienen la obligación, y esa es la palabra clave, la obligación de guardar todas las leyes que Dios le dio a Israel en el Sinaí. Pero esto no significa que si un gentil se autoimpone el yugo a la soberanía del cielo, no sería considerado agradable ante los ojos de Dios. Por eso que Pablo Tarso decía en algún lugar que si el gentil por naturaleza hace las cosas que están escritas en la ley, esto significa que la ley ha sido escrita en su corazón. En otro lugar vas a encontrar que Pablo Tarso dice que si un gentil guarda las obras de la ley, su incircuncisión es como se convirtiese en circuncisión. En otras palabras, lo que hace la obligatoriedad de la ley es la circuncisión, y Pablo decía a los gentiles que no tenían que circuncidarse para ser salvados de la ira divina que habría de venir. Esto, claro, está dentro del marco histórico del pensamiento apocalíptico de Pablo de Tarso. Pablo de Tarso pensaba que el Mesías regresaba en el tiempo de él. Pero Pablo no era el único que pensaba así. Pedro también pensaba que el Mesías habría de venir en el tiempo de él. Los 12 apóstoles, todos pensaron que el Mesías habría de regresar en el tiempo de ellos. Y el hecho de que el Mesías no haya regresado en el tiempo de ellos no significa que Jesús no sea el Mesías, aunque el haberse demorado y continuar demorándose el retorno del Mesías, pero vamos a hablar del tiempo pasado, el ellos comenzar a ver específicamente los que estaban creyendo el mensaje de los 12 apóstoles, porque recuerde que cuando Jesús de Nazaret, y esto lo hemos dicho en otro programa, le dijo a los discípulos, a los originales, porque Pablo fue un escogido después, me serán testigos en Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra, como dice el capítulo 1 del libro de los Hechos. Ese testimonio del cual Jesús está hablando es el testimonio de su resurrección. Como dice Pablo en otra carta, la confirmación de que Jesús es el Mesías es su resurrección. La resurrección de los muertos por el poder del Espíritu de Dios es la confirmación de que Jesús es el Mesías. Aunque en el principio, cuando el Mesías fue ungido con el Espíritu de Dios al subir de las aguas, de las aguas en la inmersión de Juan, una perfecta alusión al capítulo 1 de Génesis, donde tenemos el Espíritu del Eterno moviéndose sobre la superficie de las aguas, donde el Midrash en Rabá habla del Espíritu de Dios moverse en la superficie de las aguas como una paloma, algo que ya se entendía en el tiempo de Jesús. Claramente hay una relación, hay un remés, una conexión entre el Espíritu de Dios buscando un lugar donde morar en el principio de la creación y el Espíritu de Dios morando en el Sadik, en el justo, en el momento que él sube de las aguas. Y en ese momento, cuando él recibe el Espíritu de Dios, Dios dice, este es mi hijo en quien me he complacido. Pero la confirmación de que este sería su hijo para siempre, porque recuerde que Jesús podía fallar, y esto es una de las cosas que a muchas personas no le agradan escuchar, pero si usted presta atención a la lectura del escrito nazareno, usted entendería mucho mejor lo que estamos diciendo, y me voy a explicar mejor para que me pueda entender.
Jesús fue tentado por Satán. Fue el Espíritu de Dios que lo llevó a él, al desierto, para ser tentado, para ser probado, su fidelidad a Dios por 40 días. Y Jesús pudo haber fallado ahí, pero gracias al Eterno que no lo hizo. Por eso usted va a encontrar en otro lugar en los escritos nazarenos que dice que fue probado en todo y encontrado sin mancha. Si Jesús no podía fallar de ninguna forma, ¿para qué probarlo? No tiene sentido, no tiene lógica. Y esto, amigos, es parte del pensamiento conceptual judío. El judío cuando lee la Biblia no es una persona dogmática con respecto a la lectura de los textos, sino es una persona que piensa cuando está leyendo. Y eso es de las cosas que nosotros tenemos que pensar. Si Jesús no tenía la posibilidad de haber fallado en su mesianidad, ¿para qué probarlo? No tiene sentido de ninguna forma probarlo. Y como dice el autor de la Carta de los Hebreos, fue probado en todo, fue hallado sin mancha, y Dios confirmó su mesianidad, como dice Pablo de Tarso, en la resurrección de los muertos por el poder del Espíritu que operó en él. Así también lo afirma Pedro en su primer discurso cuando recibe el Espíritu de Dios, al igual que los demás que estaban allí presentes, para testificar la mesianidad de Yeshua y hablar de las maravillas de Dios, como afirma el Salmo 145. Y estos discípulos comenzaron un proceso escatológico de anunciar la mesianidad de Yeshua, porque ellos pensaban que estaba el fin por llegar. Si ellos hacían su misión de anunciar la mesianidad de Yeshua y el retorno a Dios y volver a las leyes divinas, las leyes que Dios le dio al pueblo en el Sinaí, entonces se aceleraría la redención y el Mesías regresaría en su tiempo. Pero esto no ocurrió en ese periodo del tiempo, y por eso es que tenemos ahora 2000 años esperando el retorno del Mesías. Y hay en los mismos escritos nazarenos usted va a encontrar cartas donde se hace alusión de gentiles abandonando la idea de que Yeshua es el Mesías, y también judíos abandonando la idea de que Yeshua es el Mesías. Por ejemplo, una carta del sobreviviente Juan, que es el último que quedó vivo y tuvo la oportunidad de tener la visión mística de en Patmos del retorno del Mesías. Eso está en el libro de Revelaciones. Él escribe en una de sus cartas: eran de nosotros, pero ya no son de nosotros. Y ahí usted, en ese texto, es que usted va a encontrar la alusión del espíritu de antimesías. Y esa idea del espíritu de antimesías y el concepto de antimesías hay que entenderlo desde el punto de vista del pensamiento conceptual judío. Primero, el espíritu de antimesías es el espíritu que se opone de que Yeshua es el Mesías, número uno. Pero también está, número dos, el concepto del falso Mesías, el Mesías Sheker, el Mesías Sheker, el Mesías falso. Y Pablo de Tarso había anunciado con anticipación de que podrían venir personas a hablar de un Mesías que no es el que ellos predican, y que podían hablar de un evangelio del que él no les estaba predicando a los gentiles. Y recuerde, y esto es un tema bastante controversial, pero si usted toma el tiempo de estudiarlo, se va a dar cuenta de esto. El evangelio que Pablo le está predicando a los gentiles es el evangelio que Pablo le fue asignado en el tiempo de él anunciarle a los gentiles. Pablo, como enviado de Yeshua a los gentiles, le está anunciando a los gentiles la mesianidad de Yeshua, la importancia de abandonar la idolatría, la importancia de vivir una vida santa ante Dios, de respetar las instrucciones divinas que Él está impartiendo como discípulo con autoridad para hacerlo a los gentiles, porque recuerde que los gentiles no tenían Torá, porque a los gentiles no les fue dado la Torá en el Sinaí. Y Pablo está hablándole a esa audiencia, a ese evangelio. Amigos, si usted no entiende eso, usted no va a entender por qué en el capítulo 14 del libro de Revelaciones hay un ángel, y ya para ese momento el libro de Revelaciones, Pablo murió, Pedro murió, Tomás murió, o sea, todos los apóstoles murieron. Juan es el último vivo de los originales, de los que pueden testificar con sus ojos ver al Mesías vivo. Y Juan, en el capítulo 14 del libro de Revelaciones, está viendo que hay un ángel de Dios anunciando un evangelio para todo el mundo. Y ese evangelio no es el mismo que Pablo está enseñando. Gracias le doy al Eterno por este espacio, a la familia de PAB por el tiempo que me concede, a ustedes que me escuchan todos los domingos, y al Eterno sobre todas las cosas
por su favor hacia mí y permitirme hablar de sus maravillas. Les habló el More Joseph, ya no tengo tiempo, nos vemos la próxima. Shalom.